Entonces, esto va a depender de los sistemas de alimentación que estemos teniendo. Si es en pastoreo, pues tenemos que tener las especies forrajeras que nos estén adaptando, que nos estén dando buenas aceptación por el ganado, que no tengamos invasión de especies no deseables. Y si es en estabulado, pues tenemos que tener una dieta que cubra los requerimientos. Entonces, en el pastoreo vamos a aprovechar la habilidad de la oveja para cosechar su alimento y la dieta va a depender de las especies forrajeras presentes y su estado de madurez. En el caso del estabulado, nosotros elaboramos las dietas, el animal no debe de seleccionar, para eso, bueno, pues de preferencia debe de haber un procesamiento de los forrajes y la dieta debe de cubrir sus requerimientos nutricionales. En pastoreo, basamos en el crecimiento de los pastos, pero no porque tengamos mayor crecimiento de los pastos, sí quiere decir que todo va a ser forraje disponible. Llega un momento en que el crecimiento del pasto es lo suficiente y a partir de ahí empieza a haber más acumulación, pero se empieza a ver la presencia de material muerto, ¿sí? Entonces la producción o la acumulación de forraje ya total se va a ver incrementado, no en la cantidad, no en la calidad, sino va a haber más volumen, pero la calidad al haber forraje muerto pues se va a bajar, ¿sí? Entonces si tenemos los requerimientos de los animales, vamos a tenerlos en cierto tamaño, la producción de forraje. Entonces, ¿cuál sería nuestra habilidad? Tener la mayor requerimiento de los animales con la mayor producción de forraje. Dado en condiciones que no se pueda llevar a cabo, pues entonces tendríamos que comenzar un proceso de suplementación. Entonces, la suplementación vamos a hacerlo con diferentes componentes que puede ser energía, proteína, grasas y minerales. Para energía, bueno, decimos que pueden ser granos o alimentos, hay alimentos ya balanceados que permiten incorporar todo esto de manera natural. Energía a través de granos, proteína a partir de pastas, o incluso también hay alimentos que permiten dar bloques en forma de bloques, donde ya se incorporan todos los suplementos que se tienen. Aquí vemos algunos de los componentes: grano de maíz, que aporta 3.2 megacalorías y una proteína de 9%, grano de cebada. Vamos viendo que en general los granos no tienen un aporte muy alto de proteína. Es importante el aporte de energía, barredura de pan, todos los granos, ¿verdad? El bagazo de cítricos tiene un aporte de energía más o menos importante, sin embargo la cantidad de proteína está muy baja. Melaza, cuando lo utilizamos con suficiente materia seca, es un aporte de energía bastante importante. Sin embargo, la melaza va a depender mucho de qué tan diluida venga, qué tanta agua traiga. La urea, como un aporte de nitrógeno, ojo, no es muy recomendable en caso de hembras para la reproducción, aporta únicamente proteína, no como proteína, sino como un aporte de nitrógeno para que los microorganismos del rumen se desarrollen, y esos microorganismos al destruirse son los que se aportan como proteína. Sin embargo, aporta suficiente cantidad. Ojo, la urea es muy delicada en su manejo. No debemos de hacer un uso muy importante de ella. La pasta de soya es una de las situaciones que más se utiliza y aporta el 49% de pasta de soya, de proteínas, semilla de algodón el 48%, ¿sí? La harina de pescado 66% y la harina de carne. Obviamente las harinas de origen animal actualmente ya no son muy utilizadas en la alimentación de rumiantes, no, o sea, hay una reglamentación donde no se pueden utilizar en la alimentación de rumiantes. Entonces, en el estabulado tenemos que, con base en todo lo que vimos, hacer una dieta. Entonces, podemos hacer dos estrategias. Diferentes dietas por estado fisiológico que tienen la cualidad de cubrir los diferentes requerimientos de energía proteína por etapa fisiológica. Es un sistema muy complejo, se utilizan más ingredientes para la elaboración de dietas, mano de obra muy especializada, tenemos que estar contratando o estar comprando diferentes etapas, los diferentes tipos de alimento, una de elaboración integral, es decir, se hace una dieta general bastante rica en nutrientes y a partir de ahí se va asignando cierta cantidad de alimento o de ración por cada etapa fisiológica. Una sola dieta es la que se va a utilizar, es fácil de implementar en unidad de producción y poca mano de obra. ¿Qué es lo que se hacía en algunas unidades de producción tradicionales? Normalmente era el pastoreo diurno con encierro nocturno. Si estaban en mantenimiento, pues únicamente con lo que cosechaban en pastoreo.
Si estaba una época de seca, se les daba un poquito de esta dieta integral con la finalidad de cubrir sus necesidades. Si ya estaban en último tercio de gestación y lactancia, entonces se podían ofrecer 300, 400, 500, hasta 600 gramos de esa misma dieta para cubrir las necesidades de las ovejas, siempre y cuando fuera a partir de el pastoreo. Entonces, aquí una propuesta con base en el estado fisiológico: las ovejas vacías se les daba cero de concentrado. En empadre, aparte del forraje a libre acceso, que en este caso podría ser el pastoreo, se les aportaba 40 o 600 gramos del concentrado. Al final de gestación, 400 gramos. En inicio de lactancia, de 500 a 800 gramos. Y al final de lactancia, hasta 400 gramos. Es lo que yo les comentaba hace un momento. El aporte de nutrientes, bueno, pues obviamente aquí lo vemos en proteína cruda. Obviamente, al estar aportando diferentes cantidades de la dieta, pues el aporte en gramos de proteína pues iba a ser diferente. Es una dieta que elaboró el profesor Sánchez del Real, bueno, donde básicamente es el grano, que puede ser maíz, soya, maíz, sorgo, cebada, 74% pasta de soya 10. Aquí incluye un poco de gluten de maíz, melaza, es otra dieta que pudiera ser. En lo personal, obviamente, cuando tenemos disponibilidad de los ingredientes, pues podemos hacer un uso o consultar algún ingeniero, algún veterinario que pueda estarnos balanceando una ración con base en lo que encontremos. Hay lugares donde pues, la pasta de soya saldría carísimo y el grano, dependiendo de la región, podemos utilizar un grano de cebada, grano de maíz o o sorgo. A lo mejor el gluten de maíz no es tan fácil de conseguir. O sea, las dietas son sumamente modificables con base en conocer el contenido que tienen y los ingredientes y el aporte que se puedan tener. En síntesis, lo que vimos ahorita fue la importancia de la alimentación del rebaño, las etapas fisiológicas de las ovejas, hablamos de los requerimientos nutricionales, de los tipos de alimentación del rebaño, si es en estabulado, si es en pastoreo, y algunas estrategias para su alimentación. ¿Por qué es importante el manejo reproductivo? El manejo reproductivo nos va a permitir obtener el rendimiento en términos de crías nacidas, que son el producto que se va a obtener de los sistemas de producción de borregos, o el reinicio de una nueva lactancia, pues en el caso que sea producción de leche. Para todo esto, pues lo que necesitamos es el proceso del parto. En este sentido, si la fertilidad fuera en una situación de monogamia en los borregos, donde fuera la habilidad de la hembra junto con la del macho, pues cada uno de los individuos tendría el 50% de la responsabilidad en el éxito de la fertilidad. Sin embargo, el semental no solamente se va a parear con una hembra, depende de cómo estemos trabajando nuestro sistema. Se recomienda entre 25 y 30 ovejas por cada carnero. Entonces, si el semental nos falla, vamos a perder si una borrega falla, pues se va a perder uno o tal vez dos corderos. Pero si el semental falla, va a tener se van a perder las crías del número de hembras que se haya puesto para parear. Entonces, la fertilidad del carnero es un aspecto muy importante que en muchas de las ocasiones no se toma en consideración cuando se hacen las evaluaciones. Casi todo hay que sincronizar hembras, hay que suplementar hembras, y el carnero pues casi no se toca. Asumimos que todas las montas que hace el carnero, ya la hembra debe de quedar gestante. Sin embargo, no es así. Dentro de los carneros, bueno, pues hay una serie de situaciones que puede ser la esterilidad fácilmente observable, porque bueno, el macho está montando de manera constante y las hembras están retornando en calor. Entonces, cuando los productores dicen, oye, pues algo sucede con el semental, no está teniendo ese efecto que queremos. Buenas condiciones reproductivas también es fácilmente observable, porque incluso hasta los productores dicen, sienten orgullosos sus borregos. No, pues es que mi borrego es buenísimo. Borrega que agarra ya no repite en calor, queda cargada. Incluso hasta algunos dicen que los sementales son cuateros y que dan de a dos crías, ¿no? Sin embargo, aquí nos enfrentamos un problema que es un dolor de cabeza, que es la subfertilidad de los carneros. Porque a lo mejor a un grupo de 20, 30 ovejas le ponemos un carnero y de esas 20, 30 nos están pariendo 4 o 5. Y dicen, no, el carnero no es porque
ya parieron algunas, entonces quiere decir que todas las hembras están mal menos el carnero, y entonces empieza a haber pérdidas de tiempo porque son periodos improductivos de las ovejas, gasto de dinero en términos de incremento en la cantidad de alimento utilizado, o porque luego dicen, no, necesito vacunar y desparasitar a las ovejas para que queden gestantes. Y obviamente eso incrementa el trabajo. Y eso es muy desmotivante para muchos de los productores. Obviamente estas situaciones de subfertilidad no son fácilmente detectables, sobre todo si no llevamos registros de las ovejas y no estamos dando un seguimiento en el aspecto reproductivo. Entonces, el objetivo del manejo reproductivo sería incrementar la fertilidad en el rebaño. Es decir, si tenemos 100 ovejas, que por lo menos 90 estén pariendo. Ese sería nuestro objetivo. De 100 ovejas, que 90 estén pariendo cuando menos. Si pudiéramos hacer que parieran las 100, estaría mejor. Y aumentar la prolificidad. Esta combinación de incremento en la fertilidad y prolificidad permitirán que tengamos un incremento en el ingreso de la unidad de producción y tender a situaciones de mayor rentabilidad. Obviamente, si somos asesores o trabajamos en una unidad de producción, si el dueño de la empresa gana más dinero, pues obviamente va a haber posibilidades de que pague nuestros honorarios. Si el dueño de la empresa no gana, pues entonces no van a ocupar ni trabajadores, ni técnicos, ni asesores, ni nada. Entonces, la primera parte que hay que trabajar en la mayor parte de las veces es la estación reproductiva. El anexo de la estación reproductiva es la temporada en que las ovejas van a estar teniendo la aceptación al macho de manera constante y de manera cíclica. El ciclo estral, que es el periodo que transcurre entre una ovulación y el otro, tiene una duración de 17 días en el caso de la oveja. Obviamente hay algunas fluctuaciones de unos 2 días. Sin embargo, las ovejas se conocen como animales de días cortos. Entonces, este ciclo astral va a estar inducido por la presencia de luz. ¿A qué nos referimos? En el periodo donde tenemos la mayor cantidad de luz, se supone que no va a estar ciclando. O cuando el incremento en horas luz en el día va para arriba. Llegando al día más largo, que es el 21 de junio, tenemos una saturación de luz en el sistema óptico de los animales, y a partir de ahí viene un descenso. Ese descenso lo detectan las ovejas y comienza su actividad reproductiva. Para todo eso debe de haber ciertos cambios en la parte de su sistema endocrino, su sistema nervioso. Debe de haber adaptación de ciertas partes del cerebro para que inicie su actividad reproductiva. Es por eso que a partir del día más largo del año, que sería el 21 de junio, 30 y 45 días después, empieza la actividad reproductiva. Eso de manera natural coincide con la producción de forraje. Entonces, se supone que esa estacionalidad reproductiva ha sido una adaptación de las ovejas a las condiciones de sobrevivencia en condiciones salvajes, ¿verdad? Donde va a haber una época reproductiva que empieza todo, que se caracteriza, que va a ser en otoño, invierno, en primavera, al inicio de la primavera están los partos. En toda la parte de primavera y verano, las ovejas tienen, o los recién nacidos tienen un desarrollo, las ovejas reproductoras recuperan su condición corporal, y al inicio del verano nuevamente, del otoño, invierno, perdón, comienza nuevamente el apareamiento. Esto es de manera cíclica cada año. Para que reinicie la actividad reproductiva va a depender de la duración de los días, es decir, de qué tanta luz hay durante los días, ¿sí? Y de la condición corporal. Eso va a estar relacionado con la secreción de hormonas. Obviamente va a haber estos componentes químicos que van a decirle al animal, es momento de reproducirnos o no es momento de reproducirnos. Parten de el cerebro, que va a estimular la actividad en los ovarios o la va a inhibir en el caso de las hembras. En los machos va a estimular la actividad de los testículos o también la llega a inhibir. Sin embargo, la diferencia en la estacionalidad entre las hembras y los machos radica en que las hembras se van a eliminar por completo los ciclos reproductivos. No va a haber periodos de ovulación y tampoco va a haber periodos de aceptación al macho. En el caso de los sementales, ¿cómo se ve la estacionalidad? Baja la producción de semen, baja la calidad de ese semen y baja la libido, que es el apetito sexual que tienen para buscar
sus parejas de apareamiento. Entonces, supone que esta estacionalidad reproductiva se crea como un mecanismo para que las ovejas puedan recuperar las reservas corporales perdidas durante el periodo de sequía y durante el periodo de lactancia, y en el periodo de abundancia de forraje se recuperan y reinicia su actividad reproductiva, con lo cual aseguran la sobrevivencia a lo largo del tiempo, ¿verdad?, de la especie. Sin embargo, se pensaba que con el desarrollo de la agricultura y al asegurar el suministro de alimento, esta estacionalidad reproductiva ya no debería de existir, porque entonces ya no dependen de las condiciones ambientales naturales, sino que ya pueden estar en condiciones más propicias desde el punto de vista alimenticio. Sin embargo, una vez que llegó la estacionalidad reproductiva en las ovejas y cabras, se quedó y ya no se vuelve a ir. La producción, eso limita que la producción de corderos en ciertas razas se limita a una época del año, que hablábamos que era los nacimientos normalmente noviembre, diciembre, enero, y los corderos gordos iban a estar listos a partir de abril, mayo, junio. Incrementa los costos de producción porque desgraciadamente tenemos que seguir alimentando las ovejas a pesar de que no estén apareándose, a pesar de que estén en condiciones de mantenimiento. Bueno, todavía que sea un costo relativamente bajo, pues sigue siendo un costo, al final de cuentas. Y crea la necesidad de establecer estrategias de manejo reproductivo que puedan sobrepasar esta situación de la estacionalidad reproductiva. Entonces, algunos de los puntos que consideramos para mejorar la eficiencia o el desempeño reproductivo en el rebaño es preparar los animales para el empadre. ¿Cómo los preparamos? Uno, que casi nunca se hacen en las unidades de producción y que sería indispensable antes de iniciar cualquier temporada de empadre, sería la revisión del semental. Hace rato mencionábamos que si un macho falla, pues va a fallar la reproducción de casi todo el rebaño, ¿sí? De tal manera que, ¿qué es lo que debemos de revisar en el semental? La condición corporal. Machos ni muy flacos ni muy gordos, ¿sí? Porque también sementales muy gordos montan una oveja y ya después se cansaron y mejor se van a echar, pero aunque hayan tenido una cierta cantidad de ovejas disponibles para el apareamiento, se van a fatigar y entonces no van a tener una respuesta reproductiva lo más acertada posible. La edad, normalmente estamos utilizando machos muy jóvenes. Se compran sementales de 7, 8 meses y los metemos a parear, cuando su capacidad reproductiva todavía no está completamente desarrollada. Un semental que tiene los 3, 4 años de vida está en su máximo potencial reproductivo. Sin embargo, normalmente a esos 3, 4 años de vida, pues ya casi lo estamos mandando a la barbacoa porque ya cumplió su periodo de dejar hembras gestantes en el rebaño. Esto hace que pues muchas de las ocasiones estén perdiendo en reproductores de gran calidad en este tipo de esquemas de manejo, ¿verdad? El estado de salud, nos ha tocado trabajar con productores que sincronizaron 10, 8 borreguitas y nunca verificaron las condiciones del semental. Y cuando las ovejas están en estro, el semental está enfermo, con fiebre, etcétera, etcétera. Su capacidad reproductiva se ve prácticamente anulada porque el animal no tiene esa situación de querer montar, y obviamente es una inversión que hizo el productor que se perdió pues por no considerar el estado de salud del semental, ¿verdad? Debemos de revisar el aparato reproductor de los sementales. Es importante, hace tiempo, cuando seleccionábamos los machos que se vendían a partir de ciertos programas de gobierno, visitábamos las unidades de producción y lo primero que revisábamos era los testículos. Y había gente que nos decía, bueno, ¿y qué le revisan? Pues primero que tenga 2 testículos. En el caso de razas que tienen los testículos cubiertos de lana, como Hampshire o como Paul Dorset, la lana en el escroto no permite ver el contenido de la bolsa escrotal. Entonces tenemos que tener animales con 2 testículos. Esos testículos tienen que ser del mismo tamaño. Pudiera ser que alguno pudiera estar un poquito más grande que el otro. Algunas veces por acomodo uno está un poquito más arriba que el otro, pero los bajamos, los tocamos. Los testículos deben de tener una consistencia de un músculo firme.
¿sí? No pueden estar muy flácidos porque eso quiere decir que no hubo un buen desarrollo del tejido testicular, y muy duros, o sea, exageradamente duros, quiere decir que esos testículos posiblemente tuvieron algún problema y tuvieron ya una situación de fibrosis, donde el tejido capaz de secretar los espermatozoides ya se murió, ya no va a servir. Y obviamente todo eso implica cambios en la calidad seminal y en la capacidad de aparearse de ese semental y de engendrar crías. La revisión de la hembra también es sumamente importante, tal vez es un poquito más laboriosa que en el caso de los machos por el número de animales. En esta foto vemos que son hembras que aparentemente no se ven tan delgadas. Si vemos esta hembra que estamos señalando aquí, pues vamos a ver que ahí se le asoman los huesos de la pelvis, y toda la parte de la región entre la última costilla y la pelvis se ve hundida. Quiere decir que este animal está sufriendo por problemas de comida. Entonces, revisamos de igual manera condición corporal. En el caso de Black Belly, ayer vimos un ejemplo donde los cambios en condición corporal generan cambios en la cantidad de óvulos que va a liberar una oveja. Lo mismo sucede en el caso de otras ovejas, ¿verdad? Entonces, va a depender de la condición corporal, no solamente si puede haber una gestación o no, sino si las ovejas pueden manifestar su capacidad de dar 1, 2 o 3 corderos en un mismo evento. La edad de las ovejas aquí sí es una situación importante, porque esa edad nos va a indicar normalmente qué tanto trabajo ya ha tenido esa oveja, ¿sí? Qué tanto ya está desgastada, y obviamente el desgaste de sus reservas corporales. Ya hay hembras que normalmente yo no acostumbro desechar hembras por edad, sino normalmente, si una hembra normalmente me estaba destetando corderos de 28, 27 kilos, y ya pasan de 5 años y entonces ya no alcanzó a destetar de 28, me lo destetó de 20, habría que valorarle si todavía le damos una siguiente oportunidad, porque posiblemente a la siguiente ya no me destete de 20, a lo mejor ya me va a destetar de 12, o no va a alcanzar a desarrollar su cordero, ¿verdad? La condición de los dientes comentábamos que es importantísima, dado que si un animal de pastoreo no tiene los dientes en buenas condiciones, pues no va a alcanzar a cosechar su forraje. El estado de salud de igual manera debe de ser importante para que pueda expresar su desarrollo. Vulva, que no haya secreciones de la vulva, lo cual podría indicar infecciones, ¿sí? Y muy importante el estado de la ubre. Puede ser que sea una hembra que esté pariendo, pero si ya la ubre no va a alcanzar para para producción de leche y los corderos no van a poder mamar lo suficiente, vamos a tener hembras que están pariendo, pero que no están incrementando la cantidad de corderos que se mueren.